Cambiamos de tema porque el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y el príncipe Andrés de Reino Unido aparecen mencionados en documentos judiciales sobre personas relacionadas con el fallecido empresario financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein. Un juez federal de Nueva York ordenó la publicación de los archivos en el marco de una demanda relacionada con Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, quien cumple una condena de 20 años de cárcel por delitos que cometió con el empresario. En los documentos aparece el nombre del príncipe Andrés, a quien Virginia Giuffre, una de las víctimas de la red de trata sexual de Jeffrey Epstein, demandó por abuso sexual y con quien alcanzó un acuerdo extrajudicial. El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, sobre el que no pende ninguna acusación, consta en las listas de pasajeros de los vuelos de Epstein a diferentes países. Pero no está clara su posible presencia en una de las islas del empresario. Bueno, y ya para finalizar, ¿no? Recordemos que Epstein se suicidó en el año 2019 en una prisión federal en Nueva York, donde esperaba el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores en sus mansiones. Las chicas más jóvenes, las jovencitas, tenían cerca de 14 años según la fiscalía. Bueno, atención, una jueza de Nueva York ordenó la publicación de una parte de los documentos contra Jeffrey Epstein, acusado de caso de tráfico sexual y pedofilia. El informe de Gustavo Cherkis desde La Voz de América en Washington, D.C. Por orden de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, se divulgó en las últimas horas la primera parte de una serie de documentos con nombres propios asociados al magnate Jeffrey Epstein, quien se quitó la vida en su celda en agosto del 2019 mientras esperaba un juicio por tráfico sexual. Las revelaciones podrían arrojar nueva información sobre la red de pedofilia que entabló con su exnovia, Ghislaine Maxwell, hija del magnate de medios británicos Robert Maxwell, condenada a 20 años de prisión por reclutar a menores que finalmente fueron abusadas. Tanto Epstein como Maxwell se vincularon con figuras en el mundo de la política, negocios y la realeza. Preska, jueza de la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dispuso que se expongan cientos de documentos que habían permanecido sellados por mucho tiempo como parte de un acuerdo de una demanda civil presentada en el 2015 por la sobreviviente Virginia Giuffre, ahora madre de 3 hijos y residente de Australia. Giuffre demandó a Maxwell por difamación tras tildarla de mentirosa cuando alegó que el millonario la había traficado bajo su complicidad cuando era adolescente. Ella es una de las docenas de mujeres que demandaron a Epstein por abusar de ellas en sus casas en Florida, Nueva York, Islas Vírgenes en Estados Unidos y Nuevo México. El caso con Giuffre se cerró tras un acuerdo privado en el 2017. En las últimas semanas se especulaba con que los documentos equivalían a una lista de hombres ricos y poderosos que eran clientes o co-conspiradores de Epstein. Sin embargo, no existía tal lista. Los primeros 40 documentos de la divulgación ordenada por el tribunal consisten en material ya revelado en casi 2 décadas en artículos periodísticos, documentales de televisión, entrevistas y libros sobre el escándalo Epstein. Aún así, los registros confirmaron que el millonario se rodeó de figuras famosas y poderosas. Hubo menciones de la amistad de Epstein con Bill Clinton, a quien no se le acusa de ningún delito, y del príncipe Andrés de Gran Bretaña, quien resolvió una demanda con Johanna Sjöberg, una joven de 17 años quien lo acusó de tener relaciones sexuales. Sjöberg testificó además que conoció a Michael Jackson en la casa de Epstein en Palm Beach, Florida, y que describió haber asistido a una cena en una de las casas de Epstein a las que también asistió el mago David Copperfield. Una de las acusaciones clave contra Epstein y Maxwell fue que algunas de las chicas a las que pagó para actos sexuales luego actuaron como reclutadoras para encontrarles otras víctimas. Por otra parte, un ex miembro del personal doméstico de Epstein dijo en una declaración que se sentía incómodo con la cantidad de mujeres jóvenes que aparecían en la casa y que Maxwell lo amenazó para que se quedara callado. Las autoridades anticiparon que en los próximos días se publicarían más documentos relacionados con este polémico tema. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C. Bueno, teníamos ahí el informe. Muchas gracias a Gustavo Cherkis, que es justamente de La Voz de América, actualizándonos y dándonos más detalles de este caso. Recordemos además que Jeffrey Epstein nació en Brooklyn, en Nueva York, el 20 de enero de 1953, pero se convierte en una figura prominente, por decirlo de alguna manera, cuando consigue círculos financieros y sociales. Luego la historia cambia por completo. Además, de acuerdo a las investigaciones, los registros liberados el miércoles incluían
muchas referencias a un agente de modelo francés cercano a Epstein llamado Jean-Luc Brunel, quien estaba esperando juicio por cargos de haber violado a chicas menores de edad cuando se suicidó en una cárcel de París en el año 2022. Giuffre estaba entre las mujeres que habían acusado a Brunel de abuso sexual, y el nombre de Bill Clinton surge porque los abogados de Maxwell interrogaron a Giuffre sobre inexactitudes en las historias de periódicos sobre su tiempo con Epstein, incluida una historia que la citaba diciendo que había viajado en un helicóptero con Clinton y había coqueteado con Donald Trump. Giuffre dijo que nunca de esas cosas habían sucedido en realidad. Bueno, 1 de la tarde con 28 minutos. Nos vamos a actualizar en estos momentos nuestros títulos.